Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Radio Unicach FM 102.5, estamos transmitiendo justamente desde la capital de Chiapas y el día de hoy vamos a platicar de un tema por demás muy interesante, se trata de Descubriendo la Lengua Celtal y vamos a platicar con el doctor José Luis Jiménez Gómez, quien nos hace el favor de tomar la llamada desde la zona sierra fronteriza del estado de Chiapas, específicamente de Margaritas. Allá nos está atendiendo la llamada del doctor, que ya la tenemos en línea, pero antes de platicarle vamos a escuchar pues una introducción respecto a la importancia de la lengua celtal en Chiapas. Adelante, Eloísa. Hoy en el programa platicaremos con el doctor José Luis Jiménez Gómez. Él es profesor de tiempo completo, coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural, integrante del cuerpo académico Procesos Socioambientales y Cultura de Paz. Ha recibido certificaciones de competencia laboral en el estándar de competencia Conciliación para la solución de conflictos en materia laboral, certificado de interpretación de lenguas indígenas al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, certificado en la formación de intérpretes en lenguas nacionales. Dentro de su carrera ha tenido diplomados como en redacción de textos académicos por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, diseño, implementación y evaluación de proyectos integrales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, formación docente en investigación bajo el enfoque de la interculturalidad del proyecto de CONACYT. En su experiencia laboral es coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ha fungido también como coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Su experiencia docente ha impartido diversas materias de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, así como de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, como Teoría del Pluralismo Jurídico, Teoría del Estado Pluricultural, Introducción a los Sistemas Jurídicos de los Pueblos Indígenas, Impartición de Justicia Indígena, Consulta y Consentimiento Libre, Previo Informado, Derechos Humanos, Antropología Jurídica, Pedagogía Jurídica, Derecho Notarial y Registral, Vinculación Comunitaria, Herramientas para el Trabajo Comunitario, Elaboración del Proyecto Comunitario, Cosmovisión, Sujeto y Colectividad, entre otras. Ha participado también como integrante en los rediseños de currícula de los programas académicos de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el 2020. Ha participado también en el diseño curricular de los programas académicos de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el 2015. Diseño curricular de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas en el año 2013. Ha sido ponente con el tema Ventajas y desventajas del docente bilingüe de lenguas nacionales y sus implicaciones en la Mesa 4 como integrante de la Red de Universidades Interculturales del 2023. Ha participado como conferencista titulado La Justicia Cívica como modelo de integración para los pueblos originarios hacia la cultura de la legalidad durante el 6º Encuentro Internacional Forense 2022, Contexto Iberoamericano de las Ciencias Forenses y el Derecho en el 2022. Ha sido panelista con el tema Sustentabilidad y Defensa del Territorio en los Pueblos Originarios en el marco de la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas hacia futuros sostenibles a través de la educación multilingüe en el 2017. En su actualización profesional, nuestro invitado ha recibido cursos de planeación didáctica y evaluación con rúbricas, un enfoque socioformativo por el Centro Universitario CIFE, últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentabilidad y defensa del territorio de los pueblos originarios por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, taller de evaluación de los programas educativos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Bienvenido al programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad.
Bueno, pues a continuación vamos a escuchar un poco la semblanza de la vida profesional de nuestro invitado en esta tarde. Adelante, Eloísa. Hoy en el programa platicaremos con el doctor José Luis Jiménez Gómez. Él es profesor de tiempo completo, coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural, integrante del cuerpo académico Procesos Socioambientales y Cultura de Paz. Ha recibido certificaciones de competencia laboral en el estándar de competencia Conciliación para la solución de conflictos en materia laboral, certificado de interpretación de lenguas indígenas al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, certificado en la formación de intérpretes en lenguas nacionales. Dentro de su carrera ha tenido diplomados como en redacción de textos académicos por la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, diseño, implementación y evaluación de proyectos integrales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, formación docente en investigación bajo el enfoque de la interculturalidad del proyecto de CONACYT. En su experiencia laboral es coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ha fungido también como coordinador de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Su experiencia docente ha impartido diversas materias de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, así como de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, como Teoría del Pluralismo Jurídico, Teoría del Estado Pluricultural, Introducción a los Sistemas Jurídicos de los Pueblos Indígenas, Impartición de Justicia Indígena, Consulta y Consentimiento Libre, Previo Informado, Derechos Humanos, Antropología Jurídica, Pedagogía Jurídica, Derecho Notarial y Registral, Vinculación Comunitaria, Herramientas para el Trabajo Comunitario, Elaboración del Proyecto Comunitario, Cosmovisión, Sujeto y Colectividad, entre otras. Ha participado también como integrante en los rediseños de currícula de los programas académicos de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el 2020. Ha participado también en el diseño curricular de los programas académicos de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en el 2015. Diseño curricular de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas en el año 2013. Ha sido ponente con el tema Ventajas y desventajas del docente bilingüe de lenguas nacionales y sus implicaciones en la Mesa 4 como integrante de la Red de Universidades Interculturales del 2023. Ha participado como conferencista titulado La Justicia Cívica como modelo de integración para los pueblos originarios hacia la cultura de la legalidad durante el 6º Encuentro Internacional Forense 2022, Contexto Iberoamericano de las Ciencias Forenses y el Derecho en el 2022. Ha sido panelista con el tema Sustentabilidad y Defensa del Territorio en los Pueblos Originarios en el marco de la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas hacia futuros sostenibles a través de la educación multilingüe en el 2017. En su actualización profesional, nuestro invitado ha recibido cursos de planeación didáctica y evaluación con rúbricas, un enfoque socioformativo por el Centro Universitario CIFE, últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentabilidad y defensa del territorio de los pueblos originarios por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, taller de evaluaciones de los programas educativos de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Bienvenido al programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Bueno, pues tenemos en la línea telefónica al doctor José Luis Jiménez Gómez, con quien vamos a platicar sobre el tema Descubriendo la Lengua Celtal. Doctor, muy buenos días, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos y atender la llamada sobre todo. Muy buenas tardes, mi estimado maestro, pues mucho gusto en escucharle. Buenos días, buenas tardes a todo su auditorio. Estamos aquí para escuchar y atender lo que tengan que ver con esta entrevista y la llamada en línea. Pues muy interesante porque se habla de una de las lenguas importantes de Chiapas y sobre todo, bueno, pues esta distinción que se tiene en los distintos lugares de los municipios y comunidades de las personas que hablan de esta lengua. ¿Cuál es el origen histórico de la lengua celtal, doctor? Bien, pues me damos agradecido por esta llamada y sobre todo por atender este trabajo que estamos haciendo ahorita con el programa de divulgación de la ciencia con nuestros niños en nuestro estado querido Chiapas, como es. Bien, su pregunta en particular, pues no hay que perder de vista, es un poco
como antecedente de la lengua tzeltal propiamente en nuestro estado Chiapas, en el sur de México, bueno, se deriva de la familia maya tzeltal, es decir, que su tronco familiar, su raíz original pertenece de la familia maya. Y como bien lo señalaba desde un principio, la lengua tzeltal es una de las lenguas mayormente habladas en nuestro estado, ocupa el primer lugar en número de hablantes, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que lo reconoce nuestra propia Constitución Política del Estado Libre Soberano de Chiapas, en su artículo 7, donde reconoce formalmente de que la lengua tzeltal es una de las lenguas originarias o nativas de México y particularmente del estado de Chiapas, que deriva de la familia maya, que se habla mayormente en esta región y en esta entidad federativa. Entonces, las lenguas originarias, su importancia radica en el sentido de que, bueno, no es una lengua que alguien lo inventó, que alguien lo dijo por allí, sino que es reconocido por nuestra Carta Magna Estatal, como también nuestra Carta Magna Federal, ¿no? Como la nacional, en su artículo 2, particularmente, que habla de las lenguas y de los pueblos originarios de México y de Chiapas como tal, ¿no? Entonces, es una lengua muy importante, como cualquier otra lengua en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Entonces, las lenguas, a mi juicio, son tan importantes como cualquier otra lengua, aunque tenga una minoría de número de hablantes, ¿no? Todas las lenguas son importantes porque guarda una cosmovisión, guarda una cultura, guarda una forma de entender y de conseguir el mundo que nos rodea, ¿no? Y de acuerdo a su territorio, a su espacio, a su medio que lo atiende, ¿no? Entonces, la lengua es tan importante, como lo vuelvo a repetir, como cualquier otra lengua, ¿no? Sin importar el número de hablantes. Doctor, si se pudiera clasificar esta lengua tzeltal, ¿habrá una clasificación dentro de las lenguas mayas? Bueno, como yo les decía, la lengua tzeltal, bueno, independientemente de la familia maya, como de allí deriva de esta lengua, bueno, también recordemos que nuestros hermanos yucatecos en Yucatán como tal hablan la lengua maya, es decir, la familia maya como toda la familia mayense también se deriva una lengua denominada maya que se habla, esta lengua como tal, así se llama, en Yucatán, ¿no? Y nosotros de allí dependemos también, salimos como, aparte de la lengua maya, descendemos de la misma familia mayense, en la lengua tzeltal como tal. La ubicación, es decir, dónde se ubican o dónde se habla prácticamente esa lengua tzeltal, bueno, o sea, en la mayor parte de la población, en la región chiapaneca o en el estado de Chiapas, se habla en la región 2 Altos de Chiapas. Prácticamente, ¿cuáles serían los municipios mayormente o de mayor identidad o donde se identifica y prácticamente se habla la lengua? Particularmente tenemos 3 o 4 municipios, ¿no? Voy a citar algunos porque en algunos municipios sí ya hay una mezcolanza entre el tzotzil y el tzeltal, ¿no? Como una segunda lengua que es el tzotzil, mayormente hablado también en Chiapas. Los municipios con mayor hablante y que se reconocen como municipios hablantes de la lengua tzeltal son Tenejapa, Oxchú, San Juan Cancuc, Chanal y Ocosingo. En este último municipio que cito, que es Ocosingo, pues también no hay que perder de vista que hay una mezcolanza de lengua también, tanto el tzotzil por la región selva, y también se combina aquí la lengua como tal, la lengua lacandón. Es decir, el municipio de Ocosingo hablan la lengua tzeltal mayoritariamente, pero también se habla la lengua lacandón y como en el caso del tzotzil en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los municipios donde se habla como tal la lengua tzeltal? Son los primeros 4, repito, Tenejapa, Oxchú, Chanal y San Juan Cancuc. Son como los 4 municipios que hablan, ahora sí que al 100% por tzeltal, se identifican como municipios hablantes de la lengua tzeltal. Aparte de Ocosingo tenemos otros municipios que hablan la lengua tzeltal, pero también, aparte que ya incluyen otras lenguas, es decir, que hay sociedades que conforman ese municipio, como el caso de Ocosingo. También está Chilón, donde se habla tzeltal como el chol. También está Yajalón, que también habla tzeltal y chol. Y del otro lado, por acá, por el centro, por la región Altos, por el norte, estamos hablando también de Teopisca, donde también hablan tzeltal y tzotzil. También estamos hablando de Villarrosas, que también habla tzeltal y tzotzil. Y otro municipio que está entre estos 2 municipios que acabo de señalar está Amatenango del Valle, donde también se reconoce que este municipio, la mayor parte hablan tzeltal, ¿no? Pero también aquí, alguna parte de la población hablan tzotzil. Excelente, doctor. ¿Tendrá usted dentro de sus investigaciones el número, por ejemplo, de hablantes tzeltal actualmente en los lugares que usted acaba de mencionar? Bueno, en este caso, en cuestiones estadísticas, según lo que plantea el INEGI del censo, bueno, el censo más general y más ampliado
no hay que pretender decir que es desde 2010, sigue siendo vigente porque hay otros censos del INEGI en el 2014, en el 2000, si no mal recuerdo, en 19, pero estos son como que muy superficiales, ¿no? La base de todo lo que voy a decir, según el censo INEGI 2010, tenemos alrededor de 461.236 personas hablantes de la lengua celtal, ¿no? Y ubicado y distribuido en estos municipios que acabo de señalar, y ocupa el primer lugar el número de hablantes en cantidad en el estado de Chiapas, y seguido del celtal está el tzotzil. Una importante cifra, hablando de número de habitantes en el estado de Chiapas, principalmente en la zona Altos, considera usted importante, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué importancia tiene en términos culturales la lengua celtal para los pueblos en términos de su conservación y su uso? Bueno, como yo les decía desde un principio, que la lengua celtal, como cualquier otra lengua, hay una razón de ser. Porque si hablamos de una lengua, hablamos de una cultura, y si hablamos de una cultura, hablamos de una cosmovisión. Entonces, en este último concepto que le denomino cosmovisión, la cultura celtal tiene una forma de ver y entender su mundo, su territorio, su espacio, ¿no? Ancestral como tal, ¿no? Como cualquier otra lengua, cualquier otra cultura. Entonces, en particular, la importancia de nosotros, eso se me pasó decir que yo soy nativo hablante de la lengua celtal, orgullosamente, soy la combinación de dos pueblos, porque mis padres es de Tenejapayauchu, es decir, pertenecen a estos dos pueblos, y para la importancia de nosotros voy a hablar en primera persona y en representación de mi pueblo, pues radica en esta cosmovisión, radica en esta forma de ver al mundo, radica en esto de que nosotros, algo muy importante que rescatamos nosotros, es que nosotros no estamos apartados del territorio, ni del medio ambiente, ni del espacio, ni de todo lo que nos rodea. Para nosotros todo tiene vida, todo tiene razón de ser, porque a nosotros consideramos que a nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, nos da el sustento, nos da el cobijo, nos da el espacio para habitar y para vivir y para todo, ¿no? Entonces, para nosotros culturalmente, nuestra lengua es tan importante. ¿Por qué? Porque no se entendería la profundidad de esa cosmovisión, la interpretación del territorio, de la madre tierra, del agua, de las cuevas, de los cerros, del medio ambiente en términos de espacio y territorio, sin la lengua, porque la lengua es la manera de comunicar esta forma de pensar, de interpretar el mundo, de interpretar el contexto. Entonces, no es lo mismo, así como ahorita estoy transmitiendo, ahora sí que esa mirada, esa cosmovisión, ese pensamiento sobre mi cultura, sobre mi lengua en el español, hay cuestiones que no encajan en el español o en la cultura castellanizada o en la cultura española, o español como lengua, lo que yo interpreto en mi lengua. Entonces hay muchas cuestiones que trato de pasarlo en español que queda corto. Entonces, la importancia de la lengua celtal, pienso, como cualquier otra lengua, como de los que se reconocen en nuestro estado y en México, son tan importantes en ese sentido, porque tiene una esencia particular frente a las otras lenguas. Tiene una interpretación de cierto concepto distinto a como lo interpreta otra lengua, otra cultura. Entonces, para nosotros, vivir nuestra lengua, vivir nuestra cultura, mantenerla viva, hacer la divulgación, investigar, escribir, hablarlo como tal, es de suma importancia, por esta razón que le acabo de decir. Y aparte de eso, una razón de ser es que también nuestra propia Constitución respalda fuertemente y muy profundo ese privilegio que tenemos nosotros como una nación, un estado pluricultural, pluriétnico, pluricosmogónico. Entonces, y cuando hablamos de eso, pues también detrás de toda esta cosmovisión hay sistemas de normas, no solo esta cuestión cultural, hay una mirada de cómo tratar y cómo llevar la sociedad en una armonía horizontal como tal. Entonces, sin la lengua no pudiéramos hablar de estas miradas, de estas cosmovisiones, de estas formas de interpretar al mundo. Entonces, la lengua como vehículo de pasar el mensaje de un lugar a otro es tan importante como cualquier otra lengua. Doctor, me llama mucho la atención la expresión que usted maneja en ese sentido y me lleva a pensar en este momento cuál es la visión que tiene el pensamiento eurocentrista y su lengua como tal y la lengua celtal, en donde pareciera que hay una línea divisoria imaginaria entre la interpretación cosmogónica y el sentido eurocentrista del español, por ejemplo. Bueno, muy bien, siento que me parece muy bien el planteamiento y toca usted un tema muy importante frente a nuestras lenguas nativas, a nuestras lenguas propias.
porque hay que verlo así. Y desde ahí viene la aceptación del eurocentrismo cuando hablamos en segunda o tercera persona frente a nuestras propias lenguas. Porque debemos, como insisto, yo como nativo hablante de una lengua, no solo promuevo mi lengua, no solo hablo así de mi lengua, hablo así de todas las lenguas, incluido el español y como cualquier otra lengua. Todas las lenguas son tan importantes, sin importar el número de hablantes. ¿Y por qué lo digo esto de que sin importar el número de hablantes? Y quiero insistir en eso, porque parece que si entre más número de hablantes tiene una lengua, es la mejor, es la prestigiada, ¿no? Y voy a hablar de manera, no sé, tratando de ser objetiva académicamente frente al español. Como una lengua, ahora sí que nacional, que no es propia, que fue impuesta desde que se coloniza, desde que según nos colonizaron como pueblos originarios en tiempos pasados, hace 500 años atrás, bueno, se queda como lengua nacional el español o el castellano, porque la verdad no debería llamarse, a mi juicio, como español, debería ser castellano, como la lengua castellana, porque fuimos castellanizados, porque teníamos nuestras propias lenguas. Eso es por un lado. Entonces, aquí para mí afecta, si lo quiero ver objetivamente, afecta ese pensamiento de eurocentrismo con una lengua que no es propia frente a las lenguas nativas. Pero no hay que hablar de eso ya es una historia. Hay que luchar por todas las lenguas. Es decir, académicamente tenemos un reto para poder, a lo mejor no me gustaría hablar de rescate, sino cómo revitalizar nuestras lenguas, cómo fortalecer nuestras lenguas, cómo mantenerlas vivas, no porque quiero yo como académico que se mantenga viva, sino que es por derecho y quiero ir más allá, es por dignidad humana. Todas las lenguas tienen un sentido, tienen una razón de ser y tienen su derecho profundo sobre la vida basado en la dignidad. En el caso particular de México es tan importante que pudiéramos entender desde el pluralismo jurídico o desde la multiculturalidad, desde la diversidad cosmogónica, de poder luchar día tras día para que nuestras lenguas se mantengan vivas, estén como estén. Hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir apostándole, no solo la parte académica, sino generar políticas públicas para que nuestras lenguas se mantengan vivas. Y la otra cuestión, y me parece muy bien este espacio ahorita, las instituciones educativas, no solo el nivel superior, ni el medio superior, sino que en todos los niveles, desde educación básica hasta superior, en todos los niveles, debemos estar obligados a mantener nuestras lenguas y hablarlas y hacerlos prácticos en todos los ámbitos educativos. Pero eso no solo es tarea de la institución, sino que también tiene que ver la cuestión política, ¿sí? Es decir, generar políticas públicas que pudiéramos realmente tomarlo como propio, como nuestras lenguas como debe de ser. Entonces, siento que hay muchas cosas de que pudiéramos abordar aquí sobre el tema de las lenguas, no solo de la lengua celtal. Ahorita nos motivó a esta entrevista, a este programa de radio ahorita, el tema que ahorita seguramente vamos a andar un poquito, que tiene que ver la divulgación de las ciencias de nuestros niños chiapanecos, el descubriendo la lengua celtal, un poco para que nuestra niñez vaya entendiendo, si ahorita a su nivel, porque está dirigido esta actividad, este trabajo próximamente a presentarlo en Comitán el próximo sábado, es que nuestros niños, que aún no conocen todavía de nivel primaria a cierta edad, conocen que nuestro estado está rico en términos lingüísticos, en términos culturales, y no solo eso, en unas miradas diversas de cómo nosotros pudiéramos sostener de manera equilibrada con nuestra madre naturaleza, que es el tema del ambiente, porque la lengua no es nada más de hablarlo, no es nada más de interpretar, no es nada más de transmitir, sino que es cómo nosotros vemos, cómo podemos trabajar, cómo trabajamos nosotros desde la cuestión cultural lingüística celtal, el tema de sustentabilidad y sostenibilidad con nuestra madre tierra, con el medio ambiente y con la flora y la fauna, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio. Entonces, yo creo que pues en el tiempo que tengamos ahorita, espero que nos permita aclarar muchas cuestiones del por qué la importancia de una lengua en nuestro estado, en el país y en todo el mundo, ¿no? Es correcto, doctor. A propósito de interpretaciones y de enseñanzas a los niños, ¿cuáles son las características fonéticas más distintivas del celtal? Bueno, como cualquier otra lengua, ¿no? Si nosotros quisiéramos entender, verlo, o esta pregunta en términos académicos,
para el aprendizaje o el conocimiento de lengua tiene su dificultad para aprenderlas. Ahora, ¿cuál es la dificultad o cuáles son las cuestiones fonéticas más importantes del celta? Bueno, pudiera estar pensando en dos cuestiones. Uno, en lo bonito como se escucha. Y la otra cuestión, un poquito pensando en del aprendizaje de cualquier lengua, en el caso particular del celtal, hay una fonética que se menciona o que se dice las palabras o las letras glotalizadas, en el cual la glotis como tal tiene que funcionar para que se escuche bonito o que tenga que significar lo de la palabra que quisiéramos decir. Aquí voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, anel. Si escucha la palabrita canel, significa querer o amar. O sea, en otro concepto, pero el origen del verbo como acción sería querer. Canel, escucha ese ruidito del ja, tiene que ver el ruido con la glotis. Entonces, porque si no pronuncio la glotal como tal, entonces ya significaría otra palabra, ya no se escucharía como canel, diría canel. Y canel significa otro tipo de palabra, ¿no? Entonces, esto es lo importante en términos de fonética, en la pronunciación, en el sonido correcto de la lengua. Entonces, esto es lo más hermoso de la palabra. Y así pudiéramos analizar cualquier otra lengua, de que fonéticamente hay, no sé, palabras muy hermosas, muy bonitas. Por ejemplo, cuando llevamos esta práctica, por ejemplo, este trabajo que estoy desarrollando ahorita para compartir con niños del próximo semestre, lo he hecho en el nivel áulico con mis alumnos del nivel superior, ¿no? Donde yo enseño mi lengua, porque nosotros, una característica muy particular de nuestro mapa curricular, la formación de nuestros universitarios, nuestros estudiantes universitarios en esta universidad intercultural, es que es eje transversal la enseñanza de una lengua originaria de Chiapas. Entonces yo he sido catedrático, he sido docente, orgullosamente enseñando mi lengua. Entonces lo he puesto en práctica con jóvenes. Es decir, a través de los juegos, los jóvenes se entusiasman, se motivan para aprender la lengua. Y cuando escuchan las pronunciaciones, esto pareciera que el sonido que dije ahorita parece complicado, pero los jóvenes lo ven como una forma dinámica, una forma de juego, estar pronunciando cada rato con esta glotal. Entonces, en términos fonéticos, yo creo que tiene muchas cosas muy hermosas la lengua. Es como por decir, en términos fonéticos del español, por decir canción, si no pronuncio bien esta palabrita canción con el acento, pues ya no diría canción y ya no significaría lo mismo. Entonces, cualquier lengua, en las palabras, en términos fonéticos, yo creo que sí tiene cosas tan hermosas, tan bonitas como cualquier otra lengua. Entonces, de ahí debe venir ese interés, ese aprecio de reconocer y de promover espacios áulicos o no áulicos para poder fortalecer nuestras lenguas, y que mejor que fortalezcamos nuestras propias lenguas para sentirnos orgullosos de esa diversidad, de esa pluriculturalidad que tenemos en nuestro estado, como es el querido Chiapas, ¿no? Doctor, aprovechando su gentileza, ¿cómo se estructura gramaticalmente el celtal en comparación con el español? Bueno, ya en mi ejemplo anterior ya hice ver de que, por ejemplo, en el caso vamos a hacer un contraste. En el español se habla del acento. En el caso del celtal, un poco parecido a lo muy diferente. Sí, desde luego en su práctica es muy diferente, pero si quisiéramos como comparar un poquito, el acento, su funcionalidad, el acento en el español, pues pronunciar bien la palabra y que realmente dirija al significado correcto. Y en el caso del celtal, en el concepto de la glotal, es un poco parecido a la función del acento del español. La glotal, si se pronuncia bien, entonces significará la palabra que quiero dar a entender. Si no lo pronuncio bien, significará otra cosa, o no significa nada, ¿no? Entonces es un poco para comparar, ¿no? Entonces, todas las lenguas, sí hay cuestiones muy parecidas en su estructura en algunas cuestiones, y a lo mejor en este caso en el sonido. Por ejemplo, la palabra que decía hace ratito, canción, bueno, se escucha bonito cuando se pronuncia bien y bien marcado el acento. Y en el caso del glotal, en este caso, si se escucha la glotis, como dije ahorita, canel, así como se escucha canel,
pues se escucha muy bonito, y entre nosotros como hablantes o no hablantes que ya aprendieron y conocen la lengua tzaltecá, se comunican en lengua tzaltecá, pues se escucha muy bonito. O a veces entre nosotros nos decimos, ¿no? Como hablantes, oye, pronuncia bien, pues que así no significa eso, no se escucha así. Entonces yo creo que estas cuestiones son las características que hacen diferente de una lengua a otra, pero al mismo tiempo son esas características, esas particulares, que hacen como la riqueza, lo más hermoso y lo más bonito de cada lengua. En términos, por otro aspecto, en la misma línea, doctor, ¿qué papel juegan los sufijos en la morfología del celtal? ¿Los sufijos? Sí. Bueno, los sufijos, si pudiéramos hablar también de prefijos y sufijos, ¿no? Sí, recordemos que voy a atender primeramente el prefijo. Por ejemplo, voy a seguir con esta palabrita que hablé del anel y del glotal, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando yo quiero decir esta palabrita dirigido a una primera persona, juega un papel importante los prefijos, es decir, que una letrita va antes de la raíz verbal, y los sufijos va después. Y también ahorita aquí voy a poner un sufijo, un ejemplo de sufijo en términos plurales, ¿no? Ahorita voy a poner ese ejercicio. Por ejemplo, anel es el verbo como tal, que significa querer, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, te quiero, me gustas, algo por así, porque se dirige más o menos a esos contextos, tengo que utilizar un prefijo que es la J, can, es decir, el prefijo funciona con la raíz verbal, porque estamos hablando de la palabra canel, es un verbo. El sufijo verbal, el verbo en celtal está compuesto por dos palabritas, por decirlo así. Es decir, can, que es la raíz verbal, y él es como el sufijo verbal. Entonces, entre la raíz y el sufijo verbal hacen un verbo, ¿no? Entonces, esa es la composición de un verbo. Entonces, al empezar, como por decir, a hablar en primera persona, aquí tengo que también hablar de este concepto de la conjugación como lo hacemos en el español, ¿no? Entonces, nada más trabajo con la raíz verbal, es can, y suprimo lo que es el él, que es como el sufijo verbal que complementa al verbo, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar con can nada más, entonces le voy agregando una J, porque aquí se habla de algunos juegos que se utilizan para poder hacer esta conjugación verbal. En este caso vamos a trabajar en el verbo anel, vamos a trabajar con un juego has, que se dice. La J es así como se escucha, has, J-A-S. Esos son los prefijos que vamos a utilizar en primera, segunda y tercera persona, tanto para singular y para plural. Entonces, si quiero referirme a una primera persona, con que yo escuche o pronuncie la J, se va a entender que está dirigido en primera persona. La pronunciación sería así: can. Esta es primera persona, que significa quiero a esta persona que tengo enfrente, que es en primera persona. En segunda persona, can, es decir, tú quieres a tal persona. Y en tercera persona sería can, quiere él o ella, ¿no? Ahora, este es en primera persona o en términos singular, y si esto vamos a términos plurales, seguirían estos prefijos de primera persona J-A-S. Lo que cambiaría aquí es que después de la raíz verbal le vamos a agregar un pluralizador, que es el tic, que es el tic, así. Este es un pluralizador que entraría como un tipo sufijo de complemento en esta conjugación verbal. Entonces, ¿cómo quedaría en primera plural? Sería can-tic, ¿sí? Y en el otro entraría un pluralizador de segundas personas, el tic, que significaría, que se pronunciaría cantic, cantic. Cantic, nosotros queremos, en la segunda persona sería acanik, es decir, ustedes quieren, y en la tercera persona sería anik. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se le agrega entre la primera y la diferencia entre la segunda y la tercera persona? Si nos damos cuenta en estas pronunciaciones, los prefijos siguen igual que devienen del juego has, J-A-S, y en los pluralizadores cambia de segunda a tercera persona. El pluralizador en primera persona es tic, en segunda y tercera persona como pluralizadores es tic. Repito entonces, ¿cómo quedaría? En primera persona es cantic, acanik, canik. Repito, cantic, acanik, canik. Entonces quedaría de esta forma como ejemplo de su pregunta, mi estimado maestro. Le agradezco infinitamente, de verdad que acabo de aprender
muchas cosas en estos elementos, porque a veces quienes no somos hablantes de la lengua celtal, nos cuestionamos y quedamos con muchas dudas. Por cierto, doctor, ¿cómo se forman las oraciones interrogativas en celtal? Bueno, aquí inclusive, esto es algo muy curioso, y yo le digo curioso y muy bonito a la vez, porque y para muchos pues es muy complicado, ¿no? Entonces yo lo llamo entre curioso, bonito y un poco complicado a la hora de aprenderlo. Muchos, y yo lo digo yo lo digo con experiencia académica en aula con estudiantes de nivel universitario, porque este profe está muy curioso, por otro lado muy bonito cuando escucho la pronunciación, y por otro lado muy complicado. Estas son como respuestas de los jóvenes. Y bueno, ¿cómo se hace la pregunta? Puede ser que incluso tiene que ver con la tonalidad. La tonalidad, así como estoy hablando ahorita, es como un diálogo como lo estamos haciendo ahorita. Pero, por ejemplo, voy a citar un ejemplo ahorita. ¿Cómo estás? Por ejemplo, esta palabra, ¿no? ¿Cómo estás? Si digo ¿cómo estás? En la lengua, así como se escucha ahorita ¿cómo estás? Es decir, voy a decir lekbalayat, estás bien, por decir, si nos damos cuenta. Entonces, en el caso, entonces, ¿cómo sería? Estamos hablando de un equivalente que se llama bitil. Nada más que aquí y aquí es donde les dicen los alumnos que es muy complicado, porque esta palabrita bitil puedo utilizar para hablar del cómo, o es decir, una pregunta del cómo, o puedo también hablar del cómo como persona, cómo para las cosas, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita voy a citar dos ejemplos. ¿Cómo estás? Si le digo a una persona, le voy a decir literalmente bitil allá, pero no con esta tonalidad, para que se escuche que es una pregunta y debe ser un sonido, una pronunciación como en forma de cortesía, suave y como que muy pasivo la palabra. Es decir, bitil allá, yo no sé si escuchó la diferencia. Sí, no claro. Puedo decir nada más bitil allá. ¿Sí? Se escucha así como que pues ni siquiera se va a voltear a ver la persona si le dirijo esa pregunta. Pero bitil allá, entonces bitil allá se escucha bajar esa tonalidad, se escucha suavecito, corridito, y te lleva a una dirección, ¿no? Entonces significa ¿cómo estás? ¿Sí? Ahora, la otra pregunta que puedo dirigir, esa preguntita bitil que se refiere a cómo en cosas, es cómo como interrogante en el contexto de cosas, es decir, bitil tohol, es decir, cuando quiero preguntar precio de cosas, ¿no? Por decirlo. Bitil tohol bok, ¿qué significa? O bitil tohol, es decir, bueno, aquí sí, déjeme, permítame tanto para ordenar mi idea. Claro. Bitil allá ya dijimos que significa ¿cómo estás? Bitil tohol, fíjese que aquí sí cambia un poquito, ya no sería como ¿cómo? Y aquí es donde viendo lo complicado, es decir, significaría como ¿qué cuesta la cosa? Y estoy utilizando la misma palabrita que utilizo para preguntar bitil ayat y bitil tohol. Bitil ayat, ¿cómo estás? Y bitil tohol, ¿cuánto cuesta, por decirlo? ¿No? Entonces, si nos damos, ¿o qué cuesta? Entonces, si nos damos cuenta, esto es lo complejo del aprendizaje de la lengua. Y quiero aclarar aquí, está demostrado en las lenguas mayenses de que una palabrita, ya sea en celtal o en tzotzil o otra lengua que viene de la familia mayense, puede llegar a tener hasta 8 significados, y esta es un poco la característica de esta palabrita bitil que estoy utilizando en este momento. Es un poco entonces aquí lo complejo de cómo poder diferenciar este uso de la palabrita bitil, que significa como por origen en la lengua celtal, pero pareciera también que puede utilizarse como para hacer preguntas de qué, de cuánto o cómo, ¿no? Entonces, esto es lo complejo, pero ya en un proceso de aprendizaje y enseñanza, en la práctica se va aclarando estas dudas, mi estimado maestro. Permíteme tantito, doctor, voy a presentar a nuestro auditorio. Estamos platicando con el doctor José Luis Jiménez Gómez sobre descubriendo la lengua celtal. Por eso usted está escuchando esta explicación que nos hace de manera puntual nuestro invitado en esa tarde. Doctor, ¿qué métodos tradicionales se utilizan para la enseñanza de la lengua celtal? Bien, recordemos, bueno, aquí también voy a retomar un poco lo de la cuestión eurocentrismo, ¿no? De la enseñanza de cualquier cuestión. Desafortunadamente no tenemos
una metodología propiamente de la enseñanza de la lengua académicamente hablando, como debería de ser, como el caso del español, el inglés, el francés, cualquier otro idioma de prestigio nacional e internacional, ¿no? Nuestras lenguas no se ha generado como una enseñanza, un proceso metodológico de su enseñanza, pero la enseñanza ha sido, si quisiéramos llamarlo aquí como un término metodológico de cuestiones empíricas, de forma empírica. Es decir, se ha venido desarrollando de manera oral, esta metodología oral, no nada escrito, ¿no? Todo es oral, hay quien se dice la primera palabra, se suma la segunda palabra y vas formando oraciones, pero desde niños, desde el nacimiento vamos escuchando y ese es el proceso de enseñanza de nuestra lengua. Que yo sepa, no existe como tal una metodología propiamente de la enseñanza de la lengua celtal hasta ahorita. Hemos tratado de acuñar una metodología de la enseñanza de otras lenguas para enseñar la lengua celtal y estoy seguro que puede estar igual a otras lenguas. Entonces, por eso no funciona, porque hemos nosotros tratar de forzar la enseñanza de nuestra lengua con una metodología que, como yo lo dije desde un principio, somos distintos, tenemos caracteres diferentes, tenemos forma de interpretar, de formar, de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Pero sí, hay algunas, no es descartar todas las metodologías que la enseñanza de otras lenguas, hay metodologías que sí funcionan, por ejemplo, pero sigue siendo oral. Por ejemplo, esta actividad que estoy desarrollando ahorita dirigido a niños, que esto lo he venido realizando en el aula con nivel universitario. La oralidad a través de los juegos, la oralidad a través de un ejercicio práctico, ¿sí? Una comunicación de palabras claves, comunicación básica entre dos personas, pero sigue siendo oral. Entonces, a mí lo que me ha funcionado, no lo he aterrizado como una metodología ya escrita, la enseñanza oral, esta repetición, este ejercicio de juego, la práctica de la lengua, me ha funcionado muy bien cuando se enseña a personas no hablantes de la lengua, ¿no? Entonces, pero su pregunta en concreto es que si tenemos una metodología, honestamente le diría que no tenemos una metodología de enseñanza propiamente de la lengua celtal, sino que se ha tratado de apoyarse en las metodologías de enseñanza de otras lenguas, y empezando con la enseñanza del español y del inglés y así sucesivamente. Platíquenos un poco, doctor, respecto a la actividad que usted va a tener el próximo sábado con niños. ¿Cuál va a ser el programa educativo para esta enseñanza? Bueno, en este caso son como 3 momentos, por eso se llama Descubriendo la Lengua Celtal. ¿Qué queremos hacer con esto? Porque vamos a trabajar con niños de 6 hasta mucho de 10 a 12 años, mucho, y desde luego no está limitado a eso. De hecho, en nuestras prácticas que se ha venido desarrollando, que ya se llevó a cabo este ejercicio en Tuxtla Gutiérrez, apenas el sábado pasado se llevó a cabo este ejercicio con otros compañeros o otros colegas en Tapachula, y nosotros estaremos haciendo lo propio en la región comiteca, es decir, que nuestra sede del ejercicio, de la enseñanza de la lengua y de otros temas que van a llegar otros colegas de otras instituciones para hacerlo con niños, va a ser este sábado en Comitán. ¿Cómo voy a enseñar? No es enseñar mi lengua como tal, es como, una primera etapa es de que los niños primero conozcan un poco este antecedente de la lengua ancestral como tal, ¿no? Y que tiene su mamá, que tiene su raíz, como es la familia mayense como tal, ¿no? ¿De dónde viene? Y que son personas, son hablantes, son pueblos enteros y que habitaron hace muchos años atrás. Entonces va a haber un momento de historia y de antecedente de la lengua maya ancestral como tal, ¿no? Y otra cuestión es que también se le va a hablar un poquito lo importante, lo interesante, la cuestión cosmogónica de la cultura o de la lengua ancestral como tal. Y al final, ¿qué es lo que queremos aquí ver en un corto tiempo? Porque van a ser 20 minutos la atención que vamos a dar con los niños en cada grupo, en cada actividad de grupitos que lleguen. Es que yo, si estoy hablando de que la oralidad y el juego funciona muy bien para la enseñanza de la lengua, lo he hecho con los jóvenes, ahora lo voy a llevar a cabo con niños. Voy a utilizar un juego lúdico y en particular voy a trabajar con loterías. Entonces, y la lotería no es cualquier lotería. Esta lotería está ajustado en términos territoriales, en términos regional, y la lotería va a estar llenos de figuras, de imágenes propiamente de la región comiteca o de todos el espacio territorial que ocupamos por esta región sur de Chiapas como tal, ¿no? O sur de México.
Entonces, pero va a ser regional, de que vamos a poner en la lotería animalitos que son de nuestra región, empezando en nuestro jaguar, el jabalí, tepezcuintle, la rata, y entre otras cuestiones, ¿no? Y va a estar implícito en esta lotería la figurita y al mismo tiempo cómo se le dice en celtal el nombre de esos animales. Por decir en el jaguar o el tigre, cho. Por ejemplo, el gavilán, shi. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a jugar con los niños, vamos a ver si les motiva, les llama la atención, y al final, como una cuarta etapa, después de los antecedentes, la importancia de la lengua, jugar la lotería dentro de esos 20 minutos, y ver si identificaron algún animalito de importancia que les llamó mucho la atención por lo curioso de la lotería, y van a decir sí, y te aprendiste el nombre, que no, que me aprendí otro nombre de animalito. Entonces, ver qué tanto les puede quedar a los niños asociando, uno, jugando en lotería, asociando la imagen con la palabrita, el nombre del animalito en la lengua celtal, y lo que queremos contrastar es ver si en los niños se aplica muy bien jugando y aprendiendo la lengua como tal. Es un poco en términos de resumen o sintetizado de cómo vamos a abordar la temática el próximo sábado, y que cuál otro toque tiene este juego. No solo es jugar con nuestros animalitos y en la lengua celta, sino que también valorizar dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios que no estamos apartados en una mirada ancestral con los animales, con todo lo que nos rodea, sino que es parte de nosotros. Inclusive en la cosmovisión maya, en términos general, los animales para nosotros son nuestros hermanos, así lo vemos nosotros, es parte de la familia y tiene que existir por derecho y por su vida, porque dependemos de ellos como dependen de nosotros, como la madre tierra y todo, ¿no? Entonces todos somos uno solo. Entonces lo que queremos ver es también sembrar en los niños, eso sí no se va a ver, no se va a hablar de eso, pero que también es importante cuidar los animalitos, el medio ambiente, nuestra lengua, y bueno, varios elementos que allí van a quedar, nada más no se va a discursar, pero dentro de la actividad va implícito todos esos elementos que le acabo de comentar, maestro. Doctor, estamos platicando con el doctor José Luis Jiménez. Doctor, ¿cuáles son, bueno, dentro de todas sus actividades que usted tiene, y tiene usted muchas de verdad, cuáles son los desafíos más grandes para la preservación del celtal? A ver, me repite, maestro, no lo escuché muy bien. ¿Cómo no? ¿Cuáles serían los desafíos más grandes para la preservación del celtal que usted ha ido descubriendo a través de sus actividades e investigaciones? Bueno, el desafío más grande, no hay que perder de vista que esto es ancestral, esto es histórico, que nuestras lenguas, no solo va a hablar de la lengua celtal, pero en particular, pues es el tema. La lengua celtal, como otras lenguas, su primera amenaza es que no hay políticas públicas que realmente atienda objetivamente nuestra lengua. Y si lo hay, no es para atenderlo como tal, sino que es atenderlo de manera superficial. Esto sería la primera amenaza. Y la otra cuestión y complemento es que todos nuestros niveles educativos, independientemente que no he hablado como tal, nuestra Constitución Federal en su artículo 2 y en las constituciones estatales en su artículo 7 reconoce muy bien que en nuestro estado de Chiapas y en México, en estos artículos que conoce federal y estatal, dependiendo de la competencia, que México es un país pluricultural sustentado originalmente en los pueblos originarios. Bueno, esta frase tan hermosa, tan bonita, pues esto nos debería de empujar a generar unas políticas públicas pertinentes hacia la consolidación, el fortalecimiento, si queremos hablar de rescate, revitalización de nuestras lenguas originarias, que bueno fuera, porque pues es lo que nos dice el marco jurídico. Entonces, pero la verdad es que en las aulas, yo me he acercado en instituciones educativas, aunque sea bilingüe o monolingüe, por lo regular la enseñanza es en castellano. Ahora, este es el primer, ahora sí que desafío que hay, ¿no?, en el ámbito educativo y en términos políticos. Y la otra cuestión, y vemos también en nuestros pueblos, hay que ser sincero y honesto, que también nuestros padres de familia, los padres de familia dicen, yo quiero que le enseñe bien a mi niña, a mi niño o a mis hijos a hablar bien el español, porque eso le va a abrir un espacio en el futuro, porque si no se comunica bien en español, pues va a quedar corto en muchas cuestiones y se enfrentará con un reto doble de lo que vaya a venir más adelante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay como estos retos de ambos espacios, ¿no? Frente a la cuestión pública, frente al Estado y como también lo comunitario. Pero no hay que perder de vista, y quiero sintetizar en esta mirada, en estos dos contextos, es que el pensamiento que tenemos ya, o como padres de familia, como
comunidad, como sociedad, es de que pues pareciera que nuestra lengua no es tan importante. ¿Y por qué? Independientemente que nuestra Constitución Federal y la Constitución Estatal reconoce que no solo la lengua, que no solo nuestro país es pluricultural, sino que también la enseñanza o la formación educativa de todo mexicano y chiapaneco debe ser bilingüe e intercultural, independientemente que el marco legislativo lo cita muy bonito esa parte, no se ha dado con la práctica. Uno, hay esta realidad también social, contextual, donde dice los padres, familia, comunidad, es que quiero que mi hijo aprenda muy bien a hablar en español, ¿no? Pero porque también se le ha vendido la idea que solamente con el español podemos salir adelante. Y cuando nuestro marco jurídico dice que debe de aplicarse la lengua utilizando en cualquier ámbito público, privado, social, el uso de la lengua. Y debe ser tan importante como cualquier otra lengua. En pocas palabras, nuestra legislación federal actual dice que el español y las lenguas originarias tienen la misma categoría y tienen la misma validez. Pero ¿quién lo ha hecho válido ahorita? Si es, por ejemplo, yo alguna vez llevé en la práctica, hago mi escrito frente a una instancia en mi lengua y me dice, ¿sabes qué pasa en otra lengua? Y cuando realmente mi obligación es esa, su obligación es la autoridad en turno, el que está recibiendo ese escrito en la lengua, porque la Constitución, tanto local y federal, me da ese derecho de expresar mi lengua, hacer mi petición a la lengua, ¿sí? Entonces, pero aquí, no sé si es por falta de conocimiento, desafortunadamente decimos eso. Yo inclusive en mi aula le digo a mis jóvenes, quieren hacer su permiso, por decir un ejemplo, su permiso que no van a venir tal día o que están enfermitos, justificar su inasistencia, háganlo en la lengua. Y mi tarea es yo investigar, porque la misma ley me dice, me obliga a mí como servidor público de poder asistirme o acompañarme o apoyarme a través de un traductor o intérprete, dependiendo el caso. Si es oral, utilizaría un intérprete, si es escrito, utilizaría a un traductor, ¿no? Entonces, hay todo para esto, pero el principal reto es eso. ¿Y qué ha llevado en consecuencia a esto? Que desde niñito no nos interesa nuestra lengua, porque le apostamos a hablar bien el español. Entonces hay una motivación generalizada en la sociedad, sin importar la edad, es que no usemos nuestra lengua porque no te va a servir de nada en el futuro en términos laborales, en otros contextos, ¿eh? Y aquí también se ha sembrado la idea, lo más importante es que aprendes otra lengua de prestigio que no sea la propia, que no sea el nacional, que sea una lengua extranjera. Y es aquí como se ha venido impulsando esto. Entonces, son como esos retos que tenemos, pero no queda allí, ¿sí? Porque en pocas palabras, y aparte por esta mentalidad que tenemos, pues ya no me interesa y finalmente dejo de hablar mi lengua. Y la otra cuestión, el tema de la discriminación, también pega muy fuerte, porque si empiezas a hablar en tu lengua, todo el mundo te queda bien, nadie te entiende, entonces van a decir otras cuestiones, ¿no? Pero a lo mejor también no es tanto esto, sino que también cómo hacemos que nuestros pueblos entiendan como tal de que nuestra lengua es tan importante, que es un reto muy importante conmigo mismo. Yo trato de hacer que en mi espacio de trabajo, en donde quiera que me encuentre con un hablante, me dialogo primeramente en mi lengua. Entonces, pero también hay muchos retos, mi estimado maestro, no solo eso, solamente son simples ejemplos que le acabo de comentar en este momento. Sí, claro, doctor, y esto implica necesariamente de manera implícita pues las influencias externas que han afectado de alguna manera la evolución de la lengua celtal y que por el otro lado pues generaciones jóvenes traten por un lado de llevar a cabo lo que usted menciona, la petición de los papás que aprendan más español, y esto va motivando de alguna manera a que la lengua celtal y otras lenguas más originarias de los pueblos mayas se vayan perdiendo ante el número que existía en 1970 en el ámbito nacional. Hoy ya hay menos del 60 o 70% del original. Doctor, ¿algo más que desea usted agregar en esta tarde a través de este programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad? Esta invitación, y la otra cuestión es de que pues al público nos escuche, pues que en nosotros está de que nuestras lenguas, nuestras culturas, esa diversidad cultural, plurilingüe, cosmogónica, gastronómica, en nuestro territorio chiapaneco, en México, está en nuestras manos. No vendrá otra persona externa si nosotros no tomamos las cosas en nuestras manos y darle la atención como es debido. Y finalmente agregar de que pues están invitados todos los que nos escuchan en Comitán este sábado a partir de las 9 de la mañana, 9 a 12 del día. Vamos a desarrollar estas actividades académicas
con nuestros niñitos de 6 años, pero esto no es limitado, de 6 a 10 años, pueden llegar jóvenes, adultos, papás, mamás que gusten ir a acompañar a los niñitos para que vayan a jugar, vayan a aprender alguna novedad, alguna temática de importancia que se van a estar socializando y presentando en esta actividad de programa de divulgación científica con niños y niñas del estado de Chiapas. Bueno, pues le agradecemos infinitamente su atención, doctor, por habernos tomado la llamada. Le deseamos muchos éxitos en sus actividades y estamos pendientes a través de este programa de su trabajo y de su investigación. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar la entrevista con el doctor José Luis Jiménez López, quien nos hizo el favor de hablar sobre el descubrimiento de la lengua celtal. Bueno, pues vamos con el siguiente tema que habla justamente de esta parte de reflexionar sobre el manejo y el uso de la lengua celtal. Escuchemos, adelante. Descolonizando el contexto. En el corazón de Chiapas, entre montañas y selvas, resuena una lengua que ha perdurado a través de los siglos, el celtal. Esta lengua maya, hablada por más de 500,000 de personas, es mucho más que un medio de comunicación. Es un símbolo de resistencia y un pilar de la identidad cultural de su pueblo. Un mundo donde la hegemonización cultural avanza implacablemente. El celtal nos recuerda la importancia de la diversidad lingüística y la necesidad urgente de descolonizar nuestras mentes y nuestras políticas para preservar esta riqueza cultural de Chiapas. Hablar de la lengua celtal desde una perspectiva de descolonización implica reconocer el impacto devastador que la colonización ha tenido en las lenguas indígenas, en las lenguas originarias de México. La imposición del español como lengua dominante no solo marginó a lenguas como el celtal, sino que también intentó borrar las culturas y conocimientos ancestrales que estas lenguas vinculan. Descolonizar la lengua celtal significa devolver su lugar legítimo y reconocer su valor intrínseco como portadora de saberes y tradiciones únicas. Hoy en día, el celtal enfrenta desafíos significativos. La globalización y la migración hacia áreas urbanas han acelerado el desplazamiento del celtal por el español, especialmente entre los jóvenes. Las escuelas en su mayoría enseñan español y la falta de materias educativas en celtal agrava esta situación, además de la presión económica y social para adoptar el español como una lengua principal, ha creado una percepción errónea de que el celtal es una lengua inferior o poco útil. Sin embargo, el celtal sigue siendo el núcleo de la vida comunitaria en muchas localidades de Chiapas. Las festividades, los rituales y la organización social están profundamente enraizados en esta lengua, reflejando una cosmovisión que valora la armonía con la naturaleza y la interdependencia comunitaria. El celtal no es solo una herramienta de comunicación, sino una manera de ser y entender el mundo. Desde la perspectiva de la descolonización, los esfuerzos para preservar y revitalizar el celtal adquieren una dimensión de justicia histórica. Varias iniciativas están en marcha para asegurar que el celtal no solo sobreviva, sino que florezca a través de la educación bilingüe, documentación y materiales educativos, medios de comunicación y tecnología, iniciativas culturales, apoyo institucional y político. Descolonizar la lengua celtal significa mucho más que salvar palabras. Es un acto de justicia y reconocimiento. Es devolverle a una comunidad su voz y su historia, y afirmar que cada lengua tiene un valor incalculable en la riqueza de la humanidad. En Chiapas, el celtal sigue siendo un faro de identidad y resistencia. Apoyar su preservación es un compromiso con la diversidad cultural y un paso hacia un mundo más justo y más equitativo. Voces del Sur. Bueno, pues le agradecemos infinitamente su amable atención como cada jueves aquí en esta importante emisora Radio Universidad 102.5. Gracias a la licenciada Lupita Moreno, gerente de esta emisora. Gracias a nuestro amigo Mario Gautiño en producción y a Luis Aguilar en controles técnicos. José Luis Roque frente a este micrófono. Le deseamos que tenga usted una tarde llena de muchos éxitos y continúe con la programación de Radio Universidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.